Amén. Bueno, a Josué. Vamos a Josué 1 del 7 al 8. Yo sé que ustedes se lo saben porque es un tema que siempre hemos hablado de Josué cuando decimos esfuérzate y sé valiente, y cuando Dios nos pide que seamos fuertes y valientes en momentos difíciles, pues nos cuesta trabajo, ¿cierto? No es en nuestras fuerzas. Ahí es donde decimos, Señor, yo no puedo, pero tú en mí, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero obedecerte, yo no quiero hacer mal las cosas a mi manera, no quiero hacer las cosas más en mis fuerzas, en mis emociones. Yo quiero, una vez que yo decidí seguirte, obedecerte, eh, tú eres el que conoces mi corazón, tú eres el que conoces mi vida, tú sabes para dónde me llevas, tú sabes cuáles son los propósitos que tienes para mí. Entonces, si dices que sea fuerte y valiente, porque haré que tu pueblo herede la tierra que les prometí a mis antepasados, y dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Son palabras grandes, son palabras fuertes, son palabras que uno dice, bueno, Señor, ¿quién soy yo para que tú te hayas fijado en mí? Y hay otra parte donde dice, no te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Es una clave de éxito, una clave donde queremos siempre tener éxito, y el tener éxito es tener una vida abundante como Jesús nos prometió. Pero Amén. la clave es recitar siempre el libro de la ley y meditar en él de día y de noche. Es tener esa dedicación, ese tiempo de intimidad, ese tiempo de intensidad con Él, ese tiempo de calidad con nuestro Padre Celestial. No es un momentico, no es un instante, no son 10 minutos, es extender nuestro tiempo para que la presencia de Dios se muestre más en nuestra vida, para que la presencia de Dios sea manifiesta, se glorifique. Y de esa manera es que nosotros, recitando la palabra de Dios, leyendo su palabra, meditando en ella de día y de noche, vamos a cumplir con todo lo que está escrito. Es seguir los lineamientos de Dios. Nosotros sabemos que nosotros ya no somos de este mundo, nosotros somos hijas de Dios, somos embajadoras de Cristo, somos ciudadanas del cielo y tenemos la constitución del reino de Dios en nuestro corazón. ¿Y qué es esa constitución? Son esas reglas, son esas ordenanzas que gobiernan un país, y que si gobiernan el reino de Dios, yo tengo que conocerlo. Yo tengo que conocer la palabra de Dios, yo tengo que saber cómo es la palabra de Dios, tengo que recitarla, tengo que meditarla, que tengo que obedecerla, tengo que aplicarla. Entonces, es cambiar nuestro chip, es cambiar nuestra mentalidad, y ya tenemos al Espíritu Santo, pero hay que decirle al Espíritu Santo que nuestra mente también necesita esa renovación, porque es cuando nuestra mente nos juega esas malas pasadas, donde tenemos al Espíritu Santo, somos hijas de Dios, tenemos la identidad en Cristo, pero mi mente, mis pensamientos, mis emociones dicen cosas diferentes, dicen cosas contrarias, me dejo engañar, no hago lo que Dios me dice, me da pereza, me desanimo, me entristezco, eh, me confundo, sufro de estrés, sufro de ansiedad, sufro de tristeza. Entonces hay que decirle al Espíritu Santo, muévete en mi mente, porque yo no puedo, sino tú, el Espíritu Santo, gobernar mi mente. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a funcionar. Si nosotros, que somos cuerpo, alma y espíritu, dejamos que el Espíritu gobierne nuestra mente y nuestro cuerpo, estamos totalmente llevadas al éxito. Ahí es donde vamos a tener el éxito.
porque ya no estamos gobernadas por nuestra mente, sino por el Espíritu Santo. Ese es el camino que Dios quiere que nosotras sigamos. Que aunque no veamos nada, aunque nuestras circunstancias sean adversas, Señor, yo confío en ti. Yo confío en tu palabra. Yo creo tu palabra. Yo creo que cada vez que yo lea un versículo, esa palabra es para mí. Esa palabra tiene que hacer mella en mí. Tiene que ser esa palabra rema que graba en mi mente y en mi corazón y tiene que cambiar mi vida. O sea, yo tengo que cambiar porque Dios me hizo nueva criatura y como nueva criatura yo tengo que creer eso. Yo tengo que tener esa fe que mueve montañas, esa fe que no es por emociones, que no es por circunstancias, sino es por la palabra de Dios. Y por eso es tan importante la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar leyendo la palabra de Dios constantemente, porque el conocimiento de Dios es lo que nos hace crecer. La palabra de Dios es lo que hace crecer nuestra fe y es la que hace que nosotras avancemos, crezcamos, maduremos, cada vez más maduras, cada vez más productivas en el reino de Dios. Estábamos diciendo eso, entonces en Oseas 4:6 vemos lo que sucede con un pueblo que desconoce la palabra de Dios, que rechaza el conocimiento de Dios. Y Dios mismo dice en Oseas, por falta de conocimiento, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es importantísimo tener conocimiento de la palabra de Dios. La ausencia de la palabra de Dios genera destrucción y nosotras queremos es avanzar, no queremos quedarnos en la mitad del camino. Y Dios ignora a esa nación que desconfía de Él, porque es que la fe es todo, ¿no? Dios se agrada cuando nosotros tenemos fe en Él. Dios se agrada de nuestra fe. ¿Cómo empezó nuestra relación con Jesucristo si no fue por la fe? Por la fe. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber que el conocimiento del reino de Dios debe estar arraigado en nuestro ser, debe ser nuestro alimento diario. La palabra de Dios debe ser nuestra constante inversión, o sea, invertir tiempo en la intimidad con Dios, en la intimidad de su palabra, Señor, yo no quiero leer una palabra más por leerla. Yo quiero es que tú me hables a mí personalmente, cara a cara, concentrada en ti, solamente en ti. Y es la revelación del Espíritu Santo y la palabra que están interconectadas. O sea, no puede vivir el Espíritu Santo sin la palabra. Si vamos a Colosenses 1 del 8 al 9. Bueno, llevo 27 años. Pero bueno, vamos a ver Colosenses. Entonces, más de 20 años, fíjate, más de 15 años. Y a veces como que nos acostumbramos a tener a Dios. Nos acostumbramos a tener al Señor Jesucristo. Y si ustedes se acuerdan cuando nosotras estábamos en el primer amor, nosotras estábamos matadas, o sea, nosotras estábamos apasionadas, que cada vez que el Señor nos decía algo, eso para nosotros era lo más importante, suspirábamos por Él, era el devocional más espectacular, la adoración, la alabanza, y a veces eso se va perdiendo, a veces esa relación así, con ese fuego, con esa efusividad, con esa pasión que teníamos, como que nos vamos volviendo apáticas, como contemplativas, como que nos acostumbramos a que tenemos un Dios que nos protege, un Dios que nos cuida, un Dios, gracias Señor por la comida, gracias Señor por mi familia, gracias Señor por mis hijos, gracias Señor, ¿no? Ya se volvió como costumbre, Monótono. como monótono, sí. Ujú. No podemos permitir eso, es que tenemos que empezar otra vez esa relación apasionada y darle más tiempo a nuestro Señor, darle más tiempo de intimidad con nuestro Dios, para que Él se revele más. Él tiene más para ti. Él tiene muchísimo más para darnos. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas que no conoces. Y a veces pensamos que ya lo conocemos todo.
ya me las sé todas, esa palabra, sí, yo me sé esa palabra, sí, esa me la aprendí de memoria, pero lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, estamos viendo a nuestro Señor actuar en nuestra vida, está allá donde queremos llegar. Él quiere más de ti, más de ti, más tiempo de intensidad, de pasión, de intimidad. Entonces, en Colosenses 1, del 8 al 9, ¿qué nos dice el Señor ahí? ¿Quién lo quiere leer? El cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Ajá. Sigue leyendo, el 10. El 10, ok. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Hasta el 12, ¿verdad? Sí, sigamos. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda la perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Amén. Ahí dejemos. Entonces, mira, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Esto lo estamos haciendo, esto quisiéramos hacerlo. Esto a veces decimos, ay Señor, sí, pero es que tengo tanta preocupación, tengo tanta angustia y tengo tantas cosas que hacer que en este momento no puedo dedicarme a esto, no puedo hacer tu voluntad, no puedo hacer lo que tú me dices en este momento. Entonces, no estamos obedeciendo todo al pie de la letra. Y Dios nos instruye, Dios nos da el conocimiento, Dios nos da la revelación, Dios no deja de hablarnos, Dios está hablándonos todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotras estamos tan ocupadas en otras cosas que no tenemos la misma sintonía con Él, ¿no? Entonces, miremos 2 Corintios 6, del 14 al 17. 2 Corintios 6, del 14 al 17. ¿Qué dice? ¿Quién no quiere leer? Dice, no, 2 Corintios 6, 6, del 14 al 17. 14 al 17. Dice, no formen yunta con los incrédulos que tienen en común la justicia y la maldad, o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad, qué armonía tiene Cristo con el diablo, qué tienen en común un creyente con un incrédulo, en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo lo recibiré. Ajá. Bueno, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? Somos templo del Espíritu Santo. No se nos olvide eso. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros en nuestro corazón. No se nos olvide eso. Entonces, a veces llegan a mí y me dicen, no, pero imagínate que conocí a una persona que es súper querida, súper simpática,
Claro que no es cristiano, pero es tan buena gente. ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú ahí? No pierdas tiempo, ¿ves? Pero queremos hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, ahí nos está diciendo, no formen junta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Pero a veces creemos que porque no es mala gente, porque no es ni vicioso, ni borracho, ni jugador, ni nada, pues ahí está bien. No, o sea, no. ¿Por qué? Porque Dios dice que no, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Dios mismo me está diciendo cosas que yo no debo hacer. Entonces vuelvo a insistir, el Espíritu Santo lo tenemos, pero el Espíritu Santo tiene que inundar nuestra mente para que nuestros pensamientos también estén llenos del Espíritu Santo y podamos nosotros hacer la voluntad de Dios y aplicarla, vivirla, experimentarla, porque las consecuencias de la desobediencia es la destrucción de nuestra vida. Trae consecuencias. Cualquier cosa que tú hagas, sea la voluntad de Dios o sea no la voluntad de Dios, trae consecuencias. Entonces queremos vivir de bendición en bendición, pero no conocemos la palabra de Dios, entonces hacemos lo que nos parece, lo que creemos que no está mal, lo que tiene de malo, eso no tiene nada de malo, pero Dios me está diciendo no. Entonces ahí, si yo no conozco esa palabra, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir con esa relación, voy a alimentar esa relación. ¿Y a dónde voy a llegar? A enamorarme, a caer en las manos del enemigo que me va a mentir, me va a engañar. El enemigo anda como león rugiente mirando a quién engañar. Y si yo no estoy basada en la palabra de Dios, el enemigo se viste de oveja. El enemigo es el león que se viste de corderito, de que nada está mal, de que todo está bien. Así engañó a Eva. Entonces no nos dejemos engañar. Hay que seguir adelante con la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos la palabra de Dios, podemos estar escuchando espíritus engañadores, espíritus que nos están diciendo, tranquila, relájate, eso no tiene nada de malo. Tenemos que buscar qué es lo que el Espíritu Santo nos dice y Dios siempre nos va a guiar. Miremos Isaías 30:21. Isaías 30:21. No estamos solas. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos quiere guiar. Dios siempre te quiere orientar, sino que nosotras no lo escuchamos. Es como si tuviéramos un tapón en nuestros oídos y no lo escuchamos. Es como cuando ponemos una emisora y se oye como, no estamos escuchando la voz de Dios claramente. ¿Por qué? Porque estamos escuchando otras voces que nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y no vamos a la palabra de Dios donde nos dice realmente cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué dice Isaías 30:21? Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Así es. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Esa voz es la voz de Dios. Esa voz es la que tenemos que oír siempre. Esa es la voz que nosotros tenemos que estar concentradas y no embolatándonos oyendo otras voces. Yo puedo estar manejando, ¿no? Yo manejo y puedo tener a una persona a mi lado que está de copiloto, ¿no? De pasajero. Y voy por una carretera que yo no conozco y de pronto me dice la persona que está al lado mío, oye, por qué vas tan lento? ¿Por qué no corres más? Si yo le hago caso a ella y, y avanzo y voy corriendo, dale más, avanza más, vas muy despacio.
Más adelante me coge la policía, me pone una multa y me dice, usted no sabe que el límite de velocidad es 45 y usted iba a 90. Ay, pero es que ella me dijo, no, es que no es ella la que te tiene que decir. Eres tú la que tienes que conocer las leyes de Y esta las normas. carretera y las normas y el reglamento. Y tú te pasaste la velocidad. Ese es un ejemplo. O sea, si yo conozco las leyes, conozco las reglas, yo voy a obedecer las leyes. No voy a obedecer la voz que tengo al lado diciéndome, oye, avanza, avanza, que eso no pasa nada. Estamos aquí de noche y eso nadie se da cuenta. Y ahora adelante me coge la policía y me pone multa. Entonces, lo mismo pasa a nivel espiritual. Yo tengo que conocer la ley de Dios para saber a qué velocidad y escuchar solamente su voz, que me dice a dónde, cómo, en qué momento debo seguir, avanzar, sentarme, hablar, callarme, actuar o no actuar. De lo contrario, no, son voces extrañas que yo no debo estar pendiente de esas voces extrañas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor al principio? Medita de noche y de día la palabra de Dios. Busca intimidad con el Espíritu Santo. Si tú recitas la ley de Dios, esa es la que te va a dar éxito, porque Dios prometió que iba a estar siempre con nosotros. Dios prometió que nunca nos iba a dejar, que siempre iba a estar con nosotros. Entonces tenemos que sintonizar esa emisora, tenemos que poner la voz de Dios siempre clara. Esto me lo está diciendo Dios. Tengo que corroborar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está basada en el amor de Dios. La palabra de Dios no es para destruirte, no es para condenarte, no es para derrumbarte. ¿Me puede corregir? Sí. ¿Me puede disciplinar? Sí. ¿Pero para qué? Para el bien. Entonces, siempre si nosotros vamos a primera de Juan 4:18, conoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. O sea, eso lo sabemos. Dios, yo sé que Dios me ama. Yo he llegado a saber y a creer que Dios me ama más que cualquier otra persona en el mundo. Eso lo tengo claro, eso lo sé, eso lo he vivido. Yo sé que Dios es amor. Dice, Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Dios es amor. Dios no es temor, Dios no es castigo, Dios me disciplina para que yo avance, para que yo crezca, para que yo dependa de Él siempre a su imagen y semejanza. Entonces, si yo oigo la voz de Dios, yo voy a exaltar su nombre, voy a glorificar su nombre y de esa manera la palabra de Dios es la que hace que yo crezca en la fe cada vez más, que yo madure en la fe. Cada vez me fortalece más, cada vez me va a dar más seguridad de que tengo un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, un Dios que está siempre pendiente de mis necesidades, que sabe qué es lo bueno para mí, qué es lo malo para mí, que me está instruyendo, que me está guiando. Entonces tengo que tener mis oídos espirituales abiertos, mis ojos abiertos espirituales y la palabra de Dios siempre va a traer paz. La palabra de Dios siempre va a producir en mí orden, siempre va a producir en mí paz, esa tranquilidad, ese reposo, ese que cuando yo oigo uy, qué descanso oír la palabra de Dios, qué lindo, porque es que Dios no es cualquier persona.
Es que Dios es grandioso, Dios es majestuoso, Dios es sublime, Dios es santo. Entonces, si yo estoy oyendo envidias, celos, amargura, eso no es de Dios, no es de Dios. Entonces a veces nos confundimos, a veces creemos que es Dios hablándome y me está produciendo envidia, me está produciendo celos, me está produciendo malestar. Eso no es de Dios. Miremos Santiago 3, del 14 al 17. Amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. 18. Sí. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Amén. Entonces se dan cuenta que la sabiduría de Dios que viene de lo alto produce paz. Es la palabra de Dios que produce paz. Si en algún momento tú estás sintiendo amargura, confusión, envidias, rivalidades, eso no es de Dios, eso no pertenece a Dios. Es el mismo diablo, porque él dice ahí, eso es diabólico, esa es sabiduría diabólica, y que está produciendo en ti una confusión, que está produciendo en ti creyendo que es Dios, no es Dios. La palabra de Dios produce bondad, produce amabilidad, produce esa misericordia, produce cosas buenas, buenos frutos, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, ¿Puedo humildad, decir algo? fidelidad y dominio propio. Sí, Rocío, claro. También el tema del autoengaño, ¿no? Mm, Es importante que tengamos en cuenta el tema de que nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos quiere engañar. Entonces, mira lo que dice en Mateo 6:22, dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. wow. Entonces, Mateo es 6:22. 22-23. Ujú. Es el autoengaño, ¿no? De pensar yo que yo tengo luz y resulta que estoy es en una confusión horrible creyendo que cierto, que lo que tengo es luz y lo que tengo es oscuridad. Por eso, claro, la palabra es la que mira que lo que dice la misma palabra, que es lámpara a nuestros pies y Sí. lumbrera en nuestro camino. Ujú. Entonces, es a la luz de la palabra. Yo, ¿cómo sé que voy a tomar una decisión? Esa decisión es correcta porque a la luz de la palabra, ¿cierto? Sé que Dios me dice que sí, que es correcto. Si Amén. es contrario a la palabra de antemano, sé que lo tengo que desechar. Amén. Amén. Y para eso tengo que conocer la palabra. Si yo no conozco la palabra, pues me engañan muy fácil. Me meten gato por liebre. Me dan tres vueltas. Y tengo que saberla. Tengo que conocerla, tengo que profundizar, tengo que leer cada libro de la Biblia, decirle al Señor, Espíritu Santo, muévete, revélate, quiero conocer qué es lo que tú me estás diciendo ahí, no dejar pasar cualquier palabra. Hay personas que no entienden palabras. Yo me acuerdo hace unos años, hace mucho tiempo, cuando leíamos La Reina Valera, que habían palabras que, ¿eso qué significa? Y no nos tomábamos como el trabajo de mirar un diccionario y decir, bueno, esto significa, no. Cuando llegó la nueva versión internacional, dije yo, qué bendición, porque cada palabra la estoy entendiendo perfectamente. O sea, no hay una palabra que no quede clara, ¿cierto? Y es cuando Dios nos dice, es muy fácil, la palabra de Dios es muy sencilla, es para todo el mundo. No necesita ser el erudito, no necesita tener muchos papeles, ni diplomas, ni nada. O sea, la palabra de Dios es para todo el mundo, para que todo el mundo la entienda claramente. Por eso él hablaba en parábolas, para que todo el mundo entendiera cómo es de sencillo el reino de Dios
y todo lo que Él nos dice acerca de sus leyes, de sus reglamentos, de sus mandamientos, que quede clarito, clarito. Que yo no diga, ay, no, yo no entendí, ay, yo pensé que era, ay, pero yo me imaginé. No, no te imagines, no supongas, no pienses. Sí, Señor, yo no entiendo esto, revélame. Para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el traductor. El Espíritu Santo es que cuando tú no tienes el idioma, te están poniendo unos audífonos y te están traduciendo simultáneamente, porque el idioma del reino de Dios es muy distinto al idioma del mundo. Entonces nosotras también tenemos que aprender ese idioma del reino de Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, renovar nuestra mente, y el idioma de Dios, las palabras de Dios, el mensaje de Dios es completamente distinto al idioma, al mensaje del mundo. Lo que el mundo dice que es bueno, Dios dice que es malo. Y lo que Dios dice que es malo para el mundo es bueno. Entonces tenemos que entender perfectamente cuál es el lenguaje de Dios para estar en sintonía. Vuelvo otra vez con la sintonía con Dios. Si tú te sientes ansioso, si tú no te has arrepentido, hay veces, o sea, para entrar a esa intimidad, tengo que entender que primero está lo que yo he hecho en el día. Todos los días tenemos que hacer sanidad interior. Todos los días nos pasan cosas, suceden cosas. Me he puesto de mal genio, me he puesto triste, me he puesto ansiosa, me he puesto de mil maneras, peleé con fulanito, reengañé a sutanito, pasaron muchas cosas. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Todos los días las cuenticas cortas donde cuéntame cómo fue tu día, qué pasó, cómo te exaltaste, por qué se te salió el apellido, por qué se te salió el cobre, por qué se te salió el indio, por qué hiciste esto, porque todos los días estamos en ese corre del mundo. Pero como no somos del mundo, a veces el dominio propio se nos va. Pero entonces tenemos que entender que la palabra de Dios es para nosotros estudiarla, escudriñarla, aplicarla y comenzar a hacer de nosotras, de nuestra vida, un estilo de vida. Que ese estilo de vida se note delante de la gente. Ya no me pongo como me ponía antes, ya no me enojo como me enojaba antes, ya no contesto como contestaba antes, ya no reviro como reviraba antes. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios ha estado en mí, porque el Espíritu Santo me reargulle y me dice, así no es, esa ya no eres tú ya estás muerta, que el Espíritu Santo sea el que te esté guiando y orientando para cómo actuar, cómo pensar, cómo hablar. Ya no uso las palabras que usaba antes, ya mi lenguaje ha cambiado, mi conversación ha cambiado. Entonces yo veo cambios. Gracias a mí, no, gracias a Dios. Gracias a Dios que vive en mí. Entonces, pero ¿qué hizo que cambiara? La palabra más el Espíritu Santo, la palabra que es esa espada que de doble filo que entra hasta lo más íntimo de mi corazón y me cambia, me transforma, me vuelve. Pero entonces yo tengo que reconocer mis pecados. Yo no puedo dormirme pensando, eso no es nada, eso no te... No, mire la palabra de Dios y diga, sí, eso es pecado. Si es pecado para Dios, tiene que ser pecado para mí. Entonces me arrepiento, Señor, me arrepiento y me pongo en obediencia a ti. Te pido perdón, límpiame, purifícame. Y en ese momento el Señor empieza a limpiarte y empieza a darte del Espíritu Santo esa llenura que tanto anhelamos. Al tener esa llenura, empiezo yo a tener más sabiduría de lo alto y comienzo a estar en sintonía con Él, a estar en el mismo sentir, en el mismo espíritu con mi papá. Y eso es lo que Él quiere, que tengamos todos los días, pedirle dirección dentro de la palabra. Señor, guíame, oriéntame. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Qué es? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz?
Entonces, el enemigo se viste como ángel de luz y tenemos que estar alerta a eso. ¿Cómo asegurar que no sea el enemigo que está hablando con nosotros? Por esa rutina de oración. Cuando nosotros tenemos ese devocional diario, tenemos esa intimidad con Dios, que yo le pregunto al Señor, Señor, ¿esto es tuyo? ¿Esto es tuyo o esto es mío? ¿Esto es voluntad mía o esto es voluntad tuya? Yo no quiero hacer nada sin tu permiso. Yo no me quiero desviar ni izquierda ni derecha de tu camino. Yo quiero que seas tú guiándome. Entonces, esas palabras, Dios las toma en cuenta y Dios te empieza a guiar en su palabra, te empieza a limpiar, y empiezas a ver las cosas más claras, así como esa lámpara a nuestros pies, que vemos el camino claro, limpio, es por acá, claro, ya no estoy confundida, ya sé para dónde, y estoy segura que es Dios guiándome, y estoy segura que Dios me lo dijo, porque me lo dijo en su palabra, y si me lo dijo en su palabra, Dios no miente. Entonces, de esa manera es que voy alabándolo, adorándolo, limpiando mi corazón y dando pasos firmes, pasos gigantes, pasos que me van a llevar a esa madurez espiritual. Es estar con el Señor presente todo el tiempo, anda con Él. No te sueltes, no te sueltes ni un minuto, porque podemos estar escuchando voces que no son de Dios. Entonces vamos a alinearnos con Él, a sintonizarnos con Él y a tener la seguridad de que es Dios hablándonos, confirmándonos por medio de su palabra cuál es su voluntad. Y sabemos que si nosotros tenemos el amor, la paz y no hay miedo, es de Dios. Si yo tengo paz, es de Dios. Si tú vas a tomar una decisión y sientes miedo, sientes intranquilidad, sientes como que no, eso no es de Dios, eso no es de Dios, porque lo acabamos de leer. Donde hay amor, no hay miedo, porque el amor echa fuera todo temor. ¿Ves? Entonces, cuando hay paz, hay tranquilidad, wow, Dios, seguimos contigo. Entonces, esa era lo que el Señor quería decirles hoy.